Mi nombre es Floralba Carrera Maya, madre del soldadito William Giovanni Gómez Carrera, desaparecido en Teteyé, Putumayo, el 16 de febrero del 2004. Yo soy Javier Patiño, el director territorial de la Unidad de Víctimas del Departamento de Nariño. Mi nombre es Javier Eduardo Rodríguez Salazar, yo soy psicólogo, especialista en gerencia social, director de la Fundación Aldea Global y profesor universitario. Mi nombre es Miriam Yolanda Gomajoa, madre de John Richard Pasos Gomajoa, desaparecido hace 13 años, 7 meses. Mi nombre es Amelia Margot Valencia Ortega. Mi familiar desaparecido es mi hermano Oliver Roldán Valencia Ortega. Desapareció en 1993. Mi nombre es Gloria Trinidad Espinosa Maya. Mi esposo se llamaba Ángel María Gualmatán Díaz, desaparecido el día 13 de diciembre del año 2000. Mi nombre es Diana María Molina, soy abogada, tengo una maestría en Derechos Humanos y Democratización, pues he estado últimamente vinculada con los temas de justicia transicional, reparación de víctimas, pero toda mi vida he sido docente universitaria. Somos de Puerto Guzmán, Putumayo. Teníamos un negocio de un taller de madera porque mi marido era cerrador y vivíamos con todos, pues toda la familia. Hubo mucha presión contra mis hijos y nos venimos desplazados de ese pueblo, evitando de que fueran de pronto reclutados, pero pues llegamos aquí a la ciudad y fue difícil. En ese entonces pues duramos como 2 años, casi para 3 años aquí. Los recuerdos más hermosos que yo tengo de mi hijo es eso, los cuadros. Desde los 14 años empezó a pintar cuadros y vender. Cuando llegamos aquí pues se desempeñó en eso. Llevaba a vender a Sandoná, a Túquerres, a Llorente, a muchos pueblos. Nos dio duro ya eso y nos fuimos otra vez para Llorente. Entonces fue que mi hijo decidió irse para el ejército. Habían dejado de reemplazo a un tal Laudelo, como de jefe de personal. Dice, no, lo que pasa, dijo, fue que él estaba muy enfermo, en la mañana se le aplicó una inyección, pero en la tarde ya estaba bien. Un compañero de él, del ejército, me contaba que mi hijo desde que estaba bien enfermito ese día, que desde que no podía pararse, que es que lo pusieron a guardar centinela y que él no podía pararse. Es que le dijo, desde que fue el compañerito, es que dijo, vea, que si me deja reemplazarlo, porque él está muy enfermo, Gómez está muy enfermo. Entonces que dijo, no, es que dijo, a mí no se me da la gana. Y sucedió pues de que se lo llevaron. Esa vez pues llamó el ejército a decir que él se había escapado. Incluso pues bueno, nosotros ese día viernes ya supe eso. El día sábado viajamos y allá estuvimos llegando el día domingo a Puerto Asís. Cuando allá ya me entregaron las poquitas cosas y ya me contaron pues lo sucedido. Lo que primero llegamos fue a Puerto Asís, donde el coronel que le mencioné. A veces me siento hasta culpable porque él me dijo, tenemos ubicado dónde está su hijo. Usted verá si hacemos un operativo. Y yo fui cobarde y dije que no. Si yo lo hubiera permitido, quizás muerto o vivo, yo tendría a mi hijo hoy en día. Tuviera dónde visitarlo, tuviera dónde llevarle una flor. En ese momento pensé en todos. Pensé hasta en los mismos victimarios de mi hijo. Pensé en que no les hicieran mal, pero ellos no lo dudaron 2 veces en hacerle mal a él y asesinarlo. Dicen que una integrante del mismo Frente 48 lo estaba ayudando a escapar de allá de ese secuestro. Y los persiguieron durante 4 días. A los 4 días
según ya habían dado la orden que no los busquen más, pero alguien les dijo que todavía estaban por ahí, los persiguieron y los asesinaron a la muchacha que era de ellos mismos y a mi hijo. Y están sepultados por ahí en ese monte todavía. Tenía la esperanza hasta ese día de que tal vez estuviera vivo mi hijo, pero ya no. Esa pequeña luz de esperanza que tenía se apagó. La ley pues establece 11 categorías de víctimas del conflicto armado, entre las cuales están las víctimas de desaparición forzada. Persona desaparecida o que afectada por desaparición forzada es aquella que normalmente vivía en su residencia, en su domicilio, realizaba sus actividades cotidianas con su núcleo familiar o en el hogar donde ella habite, y que de un momento inesperado seguramente, desapareció, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Pero desapareció fruto del accionar de los actores armados, ya sean legales o ilegales, y en el marco del conflicto armado. Lo que se conoce históricamente es que es el Estado el mayor actor que ha generado la desaparición forzada. Pero eso no quiere decir que no lo aplique o no lo hayan hecho los grupos armados ilegales como los paramilitares y la guerrilla, que son en un porcentaje menor. Pues esto es una de las mayores afectaciones que tienen las víctimas del conflicto armado, con mayores consecuencias que una víctima de homicidio, porque al menos la víctima de homicidio usted puede visibilizar o puede comprender que usted tiene al menos el cadáver. En el caso de la desaparición forzada, las víctimas no saben, no conocen el paradero de esta persona, ni saben muchas veces quién fue el que cometió el hecho. Se debe diferenciar de otros fenómenos, por ejemplo, en el momento en que se conozca que alguien se da la autoría de que tiene a una persona, inmediatamente pasa a la categoría de secuestro. Históricamente, la desaparición se aplica en aquellos líderes o personajes que se quieren ocultar porque su discurso, su filosofía, su lucha social no es conveniente para algunas figuras importantes o trascendentales. Nosotros vivíamos en el barrio Lorenzo, pero después de que ya mi hijo desapareció, pues nos tocó irnos a otro lugar, porque allá en Lorenzo me molestaban mucho, me hacían muchas llamadas, me amenazaban y no vivíamos bien. Mi hijo desapareció porque él estaba trabajando en Tumaco. Entonces él desapareció un viernes y al sábado nos avisaron que a mi hijo se lo habían llevado. Yo ya fui al DAS y el DAS pues me decían que sí, que ellos lo estaban buscando, pero no, mentira, ellos no lo buscaban. Entonces desde ese tiempo yo lo estoy buscando, ya 13 años que lo estoy buscando a mi hijo sin tener ningún resultado. Cuando recién desapareció mi hijo, como a los 4 o 3 meses, empezaron en la casa a hacer llamadas. Era una señora que me decía que no lo siga buscando, que si lo buscaba me podía pasar algo. Entonces ya decidí venirme para acá y hacer las cosas pues en secreto, ¿no? Seguirlo buscando. Prácticamente ahí se acabó nuestra familia. Ya no nos reuníamos, ya mi mamá llorando, se enfermó. Y yo pues también me enfermé, pero pues tengo que sacar valor. Tengo que sacar valor para encontrar a mi hijo. Hace años encontré a 2 personas que me dijeron que a mi hijo lo tuvieron en un campamento y a los 5 días lo sacaron a Llorente y en la carretera de Llorente ahí lo asesinaron. Y los habitantes de Llorente lo recogieron y lo enterraron en el cementerio de Llorente. Y estas personas que me dijeron, ya los trajeron aquí a Pasto y después vino una fiscal y los mandó a Bogotá y no investigaron nada de eso. Y además ni sabemos qué pasó con mi hijo, si está vivo o está muerto.
Entonces, pues de pronto mi hijo ahí, como dijeron esas dos personas. Hicieron unas exhumaciones, pero pues no. Allá hay muchos NN en ese cementerio, porque en ese tiempo mataban mucha gente y los dejaban por ahí. No, eso fue lo más terrible que le puede pasar a una madre. Ese dolor vivirá y morirá con nosotros. La ley 1448 fue aprobada en el 2011 por el Congreso de la República. Tiene un efecto transicional, es decir, tiene una vigencia de 10 años, los cuales vencen hasta junio de 2021, cuyo propósito es implementar medidas de asistencia, atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado y lograr la materialización de los principios de verdad y justicia en favor de las víctimas. Esta es una ley que no tiene precedentes históricos en el mundo, porque con esta ley se logra atender a 11 categorías de víctimas del conflicto, y cuando el Estado no tiene la posibilidad, a través de sus diferentes entidades, de lograr la prevención y la protección de los derechos humanos de los colombianos, pues indudablemente, como lo ha manifestado la Corte Constitucional, se deriva una responsabilidad. En ese orden, pues de lo que se trata la reparación es de entregar una indemnización a las víctimas, indemnización que es una compensación monetaria, es una suma de dinero que se les entrega a las víctimas para ayudar a mitigar ese sufrimiento y además para que reconstruyan sus proyectos de vida. La reparación implica unas medidas de rehabilitación psicológica, emocional y en la salud de las víctimas, para que ellos superen esas afectaciones, esos traumas psicológicos que han dejado la victimización. En igual forma, la implementación de medidas de satisfacción, que se orientan fundamentalmente a posibilitar que se reconozca la dignidad de las víctimas. La reparación implica una medida de restablecimiento socioeconómico, lo que implica que estas víctimas tienen la posibilidad de acceder a los programas sociales del Estado, especialmente tierras y vivienda. Mi hermano se desapareció vía Pasto, Cali, salió a trabajar. Por culpa del conflicto armado se lo llevaron un grupo. Es uno de los primeros desaparecidos aquí en Nariño. Él lleva 21 años desaparecido. Desde que nació fue una persona demasiado bella en todos los sentidos. A los 15 años sabía mucho la mecánica. Él desbaraba porque mi papá, porque tiene una discapacidad física, él era el que mantenía a mis papás, la verdad. Se desapareció y dañó una familia, se destruyó. Era tan responsable, tan dedicado, tan amoroso que uno no se explica el por qué se lo llevaron, no se explica en dónde lo tienen, cómo lo tienen. Esa es la incertidumbre que todos los que no tenemos a un familiar que se lo llevaron por culpa del conflicto no saben el dolor que esto embarga de verdad. Nosotros lo supimos cuando ya llevaba 4 días desaparecido. Lo supimos por medio del dueño del camión con el que él manejaba. Lo supimos fue porque nos pedían una fotografía de él, porque el hecho no fue aquí en la ciudad, sino fue en la carretera, se lo llevaron. Pero de ahí se quedó con esa duda de que querían fotografía, pero no sabíamos el motivo ni para qué. Cuando ya a los 4 días exactos llegaron a decirle que se desapareció y que no lo encontraba, mi papá casi se muere. Mi mamá es una de las mujeres, quizás como todas las mujeres que tienen su familia desaparecidos, muy dura. Pero mi papá estuvo a punto de irse. ¿Qué hicimos nosotros? Desesperarnos, salir corriendo sin saber a dónde y cómo. Fue un momento donde no había ni para comer, no había plata para coger un carro y irte a buscarlo. Donde uno, por encontrar a su familia, se fue a meter a los lugares donde nunca debió hacerlo. Estuvimos en medio de las FARC y del ELN buscándolo a él, pero gracias a Dios estamos aquí para contar que estamos vivas. Se pidió ayuda en ese momento aquí.
Hicimos tantos intentos para que reciban la denuncia, con la cual no fue posible. Toda parte que íbamos eran las pruebas, testigos de que verdad lo que estamos diciendo es verdad. Igual uno pensaba si salir a buscarlo o vea que tu papá se te muera. A veces me toca llorar de noche solita porque cuando mi papá me dice, Margot, me va a morir, tráela, y esa impotencia de que uno no puede hacer nada. No tocó sino que dejar quien vive en Cali quisiera las vueltas. Mientras atendíamos a mi papá y mi mamá, que a los 3 días entendemos la indemnización como un proceso de reparación económica que debe recibir una víctima por los problemas y consecuencias de que el Estado no haya podido protegerla ante cualquier hecho victimizante. No todas las víctimas reciben el mismo valor de indemnización porque prima el número de hechos victimizantes o la afectación que haya causado el conflicto armado. Nosotros debemos partir de que existen muchas formas de reparación y que dentro de esas formas de reparación hay una reparación monetaria. Si yo voy ante un juez y demando mi caso, puedo tener derecho a un monto más elevado de dinero al que si no voy ante un juez, sino que inicio un proceso administrativo ante la unidad de víctimas que culmina con una indemnización administrativa. No se debe ver la reparación únicamente como un derecho económico. Y es lo que a veces en la mayoría de las víctimas se centran en recibir esa reparación económica. Lo económico es esencial porque estamos en un medio capitalista y que se requiere, pero el valor no siempre compensa esa ausencia o esa pérdida que ha causado los diferentes hechos victimizantes. Para poderles entregar, efectivamente ellos tienen que, en el momento de su declaración, que la deben realizar ante los personeros, ellos hacen una declaración bajo la grava del juramento de que son víctimas de cualquiera de estos hechos victimizantes, en este caso desaparición forzada, aportarán los documentos requeridos y a partir de allí ellos son incorporados a un registro que se llama el Registro Único de Víctimas, que lo maneja la Unidad para Atención a las Víctimas. Y posteriormente, si la documentación, y dependiendo de los recursos que asigne el Estado año a año, entonces se le entregará esa suma de dinero. No podemos negar que pues, las instituciones que representan el Ministerio Público han estado dispuestas a atender. Pero ante esto hay que analizar es la demanda que tiene esa ruta como tal. Y que a veces no es justo que una persona que requiera un proceso de reparación tenga que esperar mucho tiempo a ser atendida o a que las instituciones bajo sus propios ritmos las logren atender. Mi declaración la había dado en el municipio de San Miguel, ¿no? En la personería. Y a mí sí me exigían acción social, que tenía que presentar un registro de difunción de mi esposo, cuando mi esposo estaba desaparecido. Y cuando ya estaba para, según salir lo de la 418, apareció el decreto 1290. Entonces a mí sí me tocó entutelar. A mí me tocó hacer derechos de petición, hacer tutelas. A mí personalmente me tocó irme a las veredas, de donde yo salí, San Carlos, Michihuaco, a que me den un certificado donde ya lo daban por muerto a mi esposo. Yo hice todo ese trámite, jugándome hasta mi propio pellejo, pues como se dice, aunque yo no debía nada y mi esposo tampoco. Pero así fue, a mí me tocó muy duro. ¿Cuáles son las ventajas de la indemnización administrativa? En teoría, se dice que es el tiempo, la víctima se presume como víctima, entonces se le elimina la carga de la prueba y en principio la indemnización administrativa, aunque es más baja, se recibe en menor tiempo. Eso en teoría. ¿Por qué? Porque no es así. Eso es un proceso muy lento, a pesar de que se habla de que tienen prioridad con el adulto mayor, que tienen prioridad con los discapacitados, pero eso es falso. No hay ninguna prioridad. Tienes que esperar un turno y ese turno, uno dice, ya tienen una edad. ¿Será que ese turno va a llegar hasta que ellos estén vivos?
Me han dicho vaya a esta parte, pero uno va a una parte, no, en ninguna parte le dan una respuesta como clara o como que haga uno. Si a veces en lo urbano, donde está centralizada las organizaciones, los tiempos son demorados, pues ¿qué podemos decir en lo rural o en los municipios, donde las personerías pues responden a una necesidad como tal, pero que igual tienen que iniciar una ruta que está centralizada en Bogotá para poder incluir o no a una persona como víctima en el sistema nacional? No tenemos un sistema articulado a nivel de municipios que nos garantice una atención de verdad a las víctimas. La unidad de víctimas no tiene la capacidad institucional de realizar visitas y de verificar en realidad qué víctimas son susceptibles de recibir la indemnización y cuáles todavía no están listas. Por lo de mi hijo, de parte de la unidad de víctimas, en ese tiempo era acción social. Sí, esa reparación sí. Como a cada muchacho como que le vino de a 2,5 millones, algo así. Del ejército sí, también nos dieron lo que corresponde en esos casos. La misma ley 1448-2011 ha establecido unos montos de lo que debe ser esa indemnización, dependiendo de las afectaciones que haya tenido que enfrentar o sufrir la víctima del conflicto armado. Y en ese orden pues hay unas indemnizaciones que oscilan entre 17, que es la indemnización más baja y que se le reconoce a las víctimas de desplazamiento, o 40 salarios mínimos, que es lo que se le reconoce a las víctimas de homicidio o desaparición forzada, que son las que mayormente han sido afectadas. La cantidad de dinero que yo recibí por lo de mi esposo fueron pues 11.350.000 pesos creo que fueron. Y la misma cantidad fue para mi hija, que eso se quedó hasta que ella cumplía los 18 años. Lo que yo recibí fue por los trámites de mi esposo y yo ese dinero lo tuve que pagar porque lo estaba debiendo, incluso me cobraban hasta el 10%, yo pagaba intereses por esa plata. En el caso particular nunca hicimos de que llegara esa plata. Ya cuando nos aconsejaba que esa plata tiene que llegar a su familiar porque es una obligación de ellos hacerlo, se hizo hace unos 2 años, a pesar de que no estamos ahí de que qué pasó, pero igual se sigue el trámite. Si llega, bienvenido sea, si no, pues será porque Dios así lo tiene dispuesto. Pues a mí hace como 7 años que me dieron un dinero y esa vez que nos dieron ese dinero nos preguntaron que para qué era el dinero, ¿no? Entonces, pues realmente para mí era para seguir buscando a mi hijo y eso lo invertí en buscar a mi hijo y ahí se acabó lo que me dieron. Toda persona que sufre un daño es una víctima. ¿Cuál es la forma de reparar el daño? Es volver las cosas al estado anterior en la medida en que eso sea posible. Si no es posible, compensar el daño. Y ese es el concepto de indemnización. O sea, la indemnización, la plata, aparece cuando no es posible volver las cosas al estado anterior. Ninguna plata, ningún recurso podría lograr mitigar, disminuir y reparar a las víctimas. Pero de alguna forma, si usted se los pregunta a las víctimas, creo que estas indemnizaciones están contribuyendo de alguna manera para que las víctimas puedan mitigar, superar su sufrimiento, su dolor y puedan avanzar en la reconstrucción de un proyecto de vida. Por lo menos en el caso de mi esposo era la persona quien aportaba en la casa. Él era el que daba los recursos, él era el que aportaba pues para todos, ¿sí? Entonces en el momento de él de desaparecer, pues uno ya queda sin ese apoyo. Me dicen por parte de la indemnización que pues a mí me dieron lo que ya me correspondía de mi esposo, que supuestamente era para daños y perjuicios que les daban a los familiares de las personas que habían desaparecido o muerto. La reparación o la indemnización no es únicamente la entrega de unos recursos, también va acompañada de una asesoría que ofrecemos nosotros, la Unidad para la Protección de las Víctimas, a través de nuestros enlaces de reparación administrativa, que asesoran, que le hacen un diagnóstico y una caracterización de las necesidades que tiene esa víctima y orientan a esa víctima para que pueda invertir esos recursos de la mejor manera. Por lo general, las víctimas se van, en términos de invertir esos recursos, en vivienda, en generación de ingresos o proyecto productivo, o en educación para sus hijos. Yo pienso que siempre queda corto esos procesos de
buena inversión, si se puede llamar de alguna manera. Y mientras exista la autonomía de las víctimas, es algo que ni la institucionalidad ni un policía que se le ponga a la víctima va a garantizar que no se invierta el recurso en lo que se debe hacer. Solamente fue la pregunta cuando nos hicieron hacer los papeles, de que para qué era el dinero que nos iban a dar. Nadie le dijo a uno, pues va a hacer esto con este dinero, a explicar para qué le sirve. Más que yo creo que ese dinero que nos dieron, eso no sirve para nada. Si le soy muy sincera, no era acostumbrada a eso. No era acostumbrada porque uno trabajaba y no le rendía cuentas a nadie. En cambio, acá, si le dan un recurso, dicen, vea, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Por eso me atrevo a hablar de la autonomía que tiene a veces la víctima al recibir un subsidio. Si está muy condicionado, es como si no fuera de él. La víctima es libre, ¿no? Y así tiene que ser, pues, de definir en qué quiere invertir sus recursos. Pero lo que hacemos nosotros, fundamentalmente, les ayudamos, los orientamos, los asesoramos para que ellos tomen una buena decisión. Además, porque hay que entender lo siguiente: esa es una plática que reciben ellos que es fruto del dolor y del sufrimiento. Y de lo que se esperaría es que esa plática no se la desperdicien ni se la gasten, sino que puedan ayudarles a ellos a superar su sufrimiento de dolor y, como yo digo, a reconstruir su proyecto de vida. La pregunta sería, ¿qué tan preparadas están las víctimas para recibir una indemnización? ¿Y qué se está haciendo para ello? De tal manera que la indemnización no se quede en un buen mercado y que no realmente genere otro tipo de sostenibilidad. Pero pienso que sí hay que apoyar más este tipo de proceso y de seguimiento a una buena inversión, ¿no? Este fue un debate interesante que se dio en el Congreso de la República. Si de lo que se trataría es de esperar a que iniciemos un proceso de paz, de que tengamos una paz estable y duradera para indemnizar y para reparar a las víctimas. A pesar de que se habla de paz, siguen ocurriendo hechos victimizantes. Quiere decir que debemos estar preparados para que toda víctima reconocida sea indemnizada. Hay lugares donde hemos encontrado víctimas que en algún momento, en algún periodo histórico, fueron gravemente violentados, pero que los hechos que originaron toda esa victimización han sido superados. Entonces, con esas víctimas ya iniciamos todo este proceso de reparación. Si bien es cierto que los recursos son escasos, detrás de la escasez hay unas decisiones valorativas. Siempre los gobernantes están decidiendo en qué invertir y cuánto invertir. Y digamos que en términos de víctimas, ellos no pueden decidir, tienen que hacerlo. Entonces, así los recursos sean escasos, hay que buscar la forma de cumplirle a las víctimas. Hay que mencionar que esta reparación se la paga con la práctica de los colombianos, es decir, se paga con los impuestos, las tasas de las contribuciones que año a año pagamos los colombianos al Tesoro Nacional, y fruto de ello, entonces, cada año se deja unos recursos para poder indemnizar y reparar a las víctimas. Por eso no tenemos hasta este momento toda la capacidad para poder pagar a las más de 7 millones de víctimas que tiene el país. Es un proceso gradual y progresivo que se tendrá que haber finalizado hasta el mes de junio del año 2021. La ley tiene otro componente que es la gradualidad y que se atiende de acuerdo también al presupuesto que tenga en los fondos destinados para hacerlo. O sea, que no se va a atender a todos al tiempo, sino que en un ejercicio de metas establecidas se va a ir poco a poco logrando eso. Sí es un esfuerzo fiscal bastante grande, sin duda, pero en este país se roban plata todos los días. Entonces hay que cumplirlas a las víctimas, nada que hacer. Colombia es el único país que repara a las víctimas en esos montos que están establecidos y que tiene un programa de acompañamiento y que tiene unas medidas para lograr la reparación. Hay familias que sí lo han recibido, no es lo que uno espera, es poco lo que dice, pero no están contentos, la verdad, porque, como lo vuelvo a decir, es una plata que tú la llegas y en cualquier momento se va. Eso no alcanza jamás. Yo pues, mejor dicho, con la ayuda de mis padres sigo buscándolo a mi hijo y sigo también, ellos me siguen apoyando y a veces hace mucha falta el dinero para andar por allá. La reparación sí me dieron a mí y a mi hija,
A mí me dijeron que eso era por parte de lo de mi esposo, por los hechos que ocurrieron y por daños y perjuicios, ¿no? Pero nuestros seres queridos no tienen precio. Nuestro familiar no es dinero, ni por el oro del mundo no te lo va a regresar. El dinero, ¿cómo se lo consigue? Pero el dolor de una madre no. Y nunca pasa. Para mí no hay ningún dinero que alivie este dolor. Mi hijo, es mi sangre, es todo lo que una madre tiene. Incluso a mí me dicen, no, es que usted tiene más hijos. ¿Cómo se les ocurre decir una cosa de esas? Cada hijo ocupa un lugar en el corazón de una madre. Pues el lugar donde yo vivía era un lugar muy hermoso, era un hogar muy pequeño, pero era muy bonito. Mi esposo era muy trabajador, él le gustaba mucho el campo. Ya fue donde ocurrieron los hechos, en donde llegó la violencia muy dura. No solo fue él desaparecido, vieron muchas personas, muchas familias quedaron desoladas. Ese sí casi que no quisiera recordarlo, pero pues sí, el que lo vive es el que lo siente y el que le duele. Él tenía en ese entonces 34 años. Yo quedé viuda de 31 años. Ese día que ocurrieron los hechos, él me ayudó a lavar la loza, me ayudó a organizar la cocina y se la llevó a la niña a la pieza. Y luego regresó a la cocina por mí, incluso hasta me llevó cargada. Ahora acuéstese, dijo, descanse. Ya nos habíamos dormido y cuando a las 4:30 de la mañana llegaron a golpear la puerta. Entonces al golpear la puerta de mi esposo dijo ¿quién es? Entonces dijo, venimos por el señor Ángel María Gualmatán Díaz, que haga el favor y nos entregue las llaves del carro. Pues empezaron a maltratarlo y ya le dijeron que era de esa otra gente. Y no, pues era falso porque él nunca se metía con nadie. Que en la otra pieza quién estaba, entonces le dijo, pues allá están mis dos trabajadores, mi cuñado y mi trabajador de siempre, le dijo. Entonces los sacaron a ellos, los habían maltratado también, se llevaron un dinero en efectivo, se llevaron un televisor, se llevaron los documentos personales de mi esposo, tanto personal de él como del carro. Y yo pues tuve 3 rifles en la cabeza, que yo a veces me pongo a recordar esas cosas y digo, por algo es que Dios me dio la oportunidad de vivir, y pensando en mi hija, porque mi hija estaba en la otra cama y mi hija nunca despertó. Ella fue como un sueño privado que ella tuvo, que ya no se despertó. Incluso ella todas las mañanas a las 5 de la mañana ella era a gritarlo al papá. Y esa mañana ya no lo gritó, lo que sí se despertó, dijo mamá, dijo, esa gente mala se llevó a mi papá. A mí me habían dicho que si él no debía nada, que a las 10 de la mañana llegaba. Y luego regresa el trabajador y ya nos abrazó a nosotras, dijo, no, dijo, es que yo hubiera preferido que me llevaban a mí, no al patrón. Luego ya llegó mi hermano también, y mi hermano ya nos abrazó y ya pusimos a buscarlos. Después de eso llegó a las 10 de la mañana y nada, ya nos buscamos a la gente de una vereda, como le digo, fuimos a la otra vereda donde estaban los padres, fue algo muy duro, la mamá se desmayó y a partir de ahí ya fue el trauma más duro, porque ya no lo pudimos encontrar. Hasta que en el año 2003 yo decidí dar denuncio a la fiscalía, lo hice aquí en Pasto. En el año 2006 se hicieron destapes de fosas comunes en La Dorada y fueron al lugar donde posiblemente él estaba. Hicieron presencia al lugar donde sacaron los restos y una hermana de él se desmayó. Y mi hija logró llegar solo cuando ya habían recogido y habían colocado en una bolsa negra todo lo que habían sacado de ahí. En el 2007 me llamaron a que hiciera presencia porque iban a hacer identificación de prendas. Mi Diosito a mí me ha alumbrado mucho y me ha dado esa fortaleza, porque mucha gente en ese momento que entró conmigo se desmayaba porque no aguantaban. Yo salía, respiraba y volvía a entrar. Y al pasar al otro salón ya estaba el investigador, el de medicina forense. Entonces él ya me dijo, ¿estás bien para ver lo que yo te voy a decir? Entonces le dije que pues sí, que igual sí, pero pues yo me solté en llanto porque pues era algo inesperado, sí. Lo que tú elegiste en esa acta
Dijo, es lo que tú estabas esperando. Se hizo los cotejos y sí, dijo, todo sale bien. Es tu esposo el que está muerto. Así fue como se logró la meta, hasta que hicieron todo lo que tenía que hacer la fiscalía, y en el año 2010 fue entregado los restos de mi esposo, donde esa grata noticia la recibió mi hija, y para mi hija fue muy duro porque en ese entonces mi hija tenía 15 añitos. O sea que el regalo de ella fue haberle entregado yo los restos de su padre. A veces no se le da la importancia a lo que requiere otras formas de reparación, que la misma ley 1448 lo promulga. Puede ser más, no sé si la palabra sea gratificante para la víctima, es que se conozca la historia, es que se conozcan otros elementos de satisfacción para ella que realmente puedan hacer parte de la reparación. Las medidas de satisfacción son fundamentales, más que la entrega de una suma de dinero. De lo que se trata fundamentalmente es de reconocer la dignidad de los derechos de la población víctima. Es decir, que la víctima tenga la solidaridad, el apoyo del Estado, de la familia y de la comunidad como sujeto de derechos. Y para ello pues se ha establecido algunas acciones muy concretas. Por ejemplo, una de ellas es que una víctima que tiene hijos que están en la edad de prestar servicio militar sean exonerados de la prestación del servicio. Otras medidas, como por ejemplo reconocimientos de perdón hacia la víctima por los daños que se ha ocasionado. Otras medidas que son como las de la conmemoración del Día Nacional de las Víctimas. Y hay otras medidas como por ejemplo la construcción de monumentos en favor de las víctimas, y también la reconstrucción de su tejido social. La primera cosa de la dignificación no es cuánta plata les vamos a dar, ni es cómo vamos a sancionar a los responsables, es como sociedad todos somos responsables del conflicto armado, porque de alguna u otra forma todos hemos permitido que esto suceda. Si bien es cierto, la ley 975 hablaba de una verdad desde los victimarios, la ley 1448, por el contrario, en comparación a la 975, da el espacio a que la verdad sea contada desde las víctimas. Y por eso se habla de memoria histórica, un proceso realmente que contribuye a la satisfacción de las víctimas, porque la víctima debe ser escuchada. Pero también debemos preguntarnos si realmente le estamos creyendo a las víctimas. Que se nos escuche, porque las víctimas no estamos diciendo mentiras. Si uno no dice lo que está pasando, nadie le va a adivinar. Yo siempre he dicho que yo digo la verdad, y si por esa verdad me toca morirme, pues... El tema de las medidas de satisfacción es muy extenso, ¿no? Uno de ellos es la recuperación de la memoria histórica y de conocer la verdad de los hechos que se han cometido vulnerando los derechos de las víctimas, para que podamos comprender la verdad histórica, de saber por qué lo hicieron, saber quiénes fueron los autores, saber el paradero de las personas que fueron victimizantes. Que me digan la verdad. ¿Qué pasó conmigo? ¿Dónde está? Que me lo entreguen a mi hijo. Necesitamos toda la verdad. No necesitamos una dosis de verdad. Y necesitamos que nos cuenten dónde están los desaparecidos. ¿Y quién mejor que los victimarios para poder saber dónde están los desaparecidos? Que no sea solamente en los escenarios simbólicos manejados, que son necesarios, que son importantes, sino que también sea una verdad escuchada desde las víctimas y sobre todo aceptada por la sociedad. Me encuentro satisfecha de la meta lograda, de que yo lo encontré, pero busco la verdad, y uno con la verdad, si es por la verdad muere. Los medios de comunicación tienen un papel trascendental en términos de lograr difundir a la comunidad local, regional y nacional, para que dejemos de estigmatizar nosotros a las víctimas, de rechazarlas, aislarlas, o decir popularmente, como dice la gente, por algo habrá sido que le pasó. Yo estoy de acuerdo de que los hechos victimizantes se visibilicen, y creo que ahí hay un papel importantísimo, no solo de la víctima que quiera contar, sino de los medios de comunicación a querer contar. Para que se acuerde la gente
hay desaparecidos que realmente las madres somos las que estamos padeciendo el dolor. Y que se acuerde el gobierno de nosotros, que no queden en el olvido. Ellos también son seres humanos. Yo creo que un proceso de reparación es contar. Un proceso que le hace falta a la sociedad es escuchar. Hay una memoria oficial, pero también hay una memoria que no es oficial, pero que es supremamente importante para las víctimas y para la sociedad. La única forma de hacer conocer el hecho de la desaparición es capacitando y dando información a los jóvenes. Empezamos a hacer cine, foro con los jóvenes. Esa fue una experiencia demasiado bonita, ver llorar a los jóvenes, sentir de pronto en un momento lo que nosotros sentimos. Pues yo ahorita ya he perdido el miedo, porque no es nada fácil, pues no sabe qué más personas estén alrededor de uno, ¿sí? Tal vez por ese miedo no ha podido de que estas cosas se hagan, se difundan. Esta es una de las grandes discusiones en términos de memoria histórica, que a veces contar cómo mataron a mi papá, contar cómo murió mi hermano, contar cómo me violaron, es muy difícil. Entonces de pronto hay que darle a la víctima también la oportunidad de que diga qué quiere contar. En toda reunión, cada taller, recuérdele de mi hijo, y no, eso es duro para uno, es duro la verdad. Yo de eso ya no quiero. Si esa es la reparación, pues que la dejemos ahí. ¿Cuándo la víctima se va a sentir satisfecha? Cuando no hay procesos de justicia claros frente a su hecho victimizante. El problema de la justicia en este país desborda el tema del conflicto armado. O sea, la justicia tiene altos índices de congestión, altos índices de corrupción, y esto lo enfrentan todas las personas del país, no solo las víctimas. Pero las víctimas ven incrementada su vulnerabilidad con esta inoperancia de la justicia. Es tan importante el papel que tienen que desarrollar los fiscales y los jueces para lograr identificar, investigar, judicializar a los responsables de desaparición forzada, y especialmente para que permitan que esas personas lleguen a conocer el paradero de sus familiares que han sido desaparecidos. Realmente ahí estamos fallando. Nuestro proceso judicial no genera unas buenas sentencias que realmente animen a las víctimas a que haya un proceso de justicia claro frente a esta situación. Entonces, en algo que debemos mejorar a futuro es precisamente en una reforma de la justicia. Muchas veces el sistema penal absuelve, lo que no significa que el sistema penal haya fallado, porque parte de las garantías del Estado de Derecho es absolver, ¿sí? Entonces la víctima encuentra que su proceso está como incompleto. En los procesos de justicia transicional aquí en Colombia, 8 años ya pasaron y ya ciertos actores salen libres porque cumplieron su condena, pero pues como no es la condena ordinaria, que es en lo que está en los imaginarios de las víctimas, para compensar el dolor sufrido, pues a veces eso no es suficiente. Igual nosotros satisfacción en ninguna medida hemos recibido. Una de ellas puede ser lo de lo psicológico. Yo creo que nosotras somos más psicólogas, en nuestro caso, que un profesional, la verdad. El profesional viene es que recuerdes todo lo que pasó y ahí se termina el proceso, no es así. Que sea el núcleo familiar a que le den esa orientación, esa capacitación, esas charlas psicológicas, porque es la familia la que se destruye, no es una persona nomás. Pero eso la verdad no lo tuvimos. Permitir con proceso psicosocial el manejo de emociones, de sentimientos, de concientización de su papel como víctima, pero que también como persona se pueda restablecer un poco para seguir esa lucha permanente y constante. Hace años en la celebración de los desaparecidos estuve sola en el Parque de Nariño prendiendo velas. Nadie me acompañó. A la gente que pasaba yo les regalaba una vela para que me acompañen y la prendan, y la gente no quería. Ahora ya que hay grupos de desaparecidos, pues ya están haciendo
sus reuniones, yendo al parque, haciendo misas. Entonces me han invitado y he ido con ellos. Los actos simbólicos que hacen, ¿no? Que se hacen en la unidad de víctimas o Defensoría del Pueblo, sí es un poquito como un aliciente a estos casos. En eso sí he participado, he tenido conocimiento, se han hecho los homenajes, haciendo memoria histórica, recordándolos a nuestros seres queridos. Tenemos en el año 2 encuentros, uno a nivel nacional, otro a nivel internacional. Decidimos serlo nosotros las víctimas. El trabajo fue de víctimas de la desaparición forzada, para las víctimas y para las instituciones. Eso es lo que queríamos lograr, que seamos nosotros quienes invitemos. Fueron encuentros muy bonitos, participaron entidades operadoras internacionales y siempre hemos tenido como ese respaldo, nos han apoyado para los homenajes. Pues en la Fundación Aldea Global hemos hecho bastantes iniciativas de acompañamiento a las víctimas, no solo en la búsqueda de reconocimientos o de hechos simbólicos que son importantes, sino de trabajo psicosocial con las víctimas. Pues los procesos de escuela de formación de derechos de las víctimas y ahora en el que vamos a iniciar de formación en justicia transicional. Los hijos de uno se cansan tal vez de verlo llorar noche y día, y de verlo sufrir noche y día uno. Y entonces pues de pronto uno en la asociación encuentra más comprensión con las mismas madres o las mismas familias que con la familia de uno. Pienso que una medida de satisfacción importante para el caso de desaparición forzada es que se reconozca la fuerza que tienen los grupos, las organizaciones de la desaparición forzada en relación a otros grupos y asociaciones de otros hechos victimizantes. Llegamos a un momento de que ya nos conformamos varias señoras legalmente constituidas como una asociación, Ambidenar, que es la Asociación Mujeres Víctimas de la Desaparición Forzada aquí en Nariño, con la cual, como le digo, seguimos en la lucha y trabajando por saber la verdad de qué pasó con nuestros familiares desaparecidos. Nunca había habido una organización de desaparición forzada. Y ahorita que lo hay, tenemos una representante que es a la mesa de participación. Que usted va a tocar las puertas sola y no le van a hacer caso. A pesar de que nos dicen que ellos tienen la obligación de ayudarnos, de que tienen que estar ahí, no creen. Pero una asociación tiene mucho peso. Es la perseverancia, la constancia, su proceso de organización y de persistencia. Hemos logrado mucho. Tuvimos la fortuna de que, por lo menos por la asociación, hemos encontrado ya 2 familiares y vivos, gracias a Dios. Hay que creer que podemos como sociedad ser distintos, que no estamos condenados a esta violencia cotidiana, que no estamos condenados a vivir en el conflicto. Lo que más queremos los colombianos, y creo que en este caso especial los nariñenses, es que avancemos en un proceso de paz, que no solamente busque el cese del conflicto, ¿de acuerdo?, sino que fundamentalmente permita la reconciliación. Yo no creo que sean muchos los colombianos que se oponen a la paz. Creo que los que se oponen de pronto no se han tomado el tiempo para pensarlo bien. Frente a las víctimas el tema es distinto. ¿Qué era lo primero que debía haber hecho el señor presidente? ¿Dónde están los militares? ¿Dónde están los policías, que eran unos servidores públicos? ¿Dónde están? Pero eso no ha sucedido. El gobierno debía de mirar a las víctimas propias de las FARC y sentarnos con ellos, decírnoslos cara a cara qué pasó con nuestros seres queridos. No que vayan representantes, sino nosotros, las propias víctimas de ellos. Llevaron a personas que no tenían nada que ver. Todo proceso de paz, todo proceso de justicia transicional enfrenta el dilema de cómo juzgar a los que cometieron grandes violaciones a los derechos humanos y cómo reparar a las víctimas. Lo que me preocupa es qué tanto las víctimas sí están preparadas a dar ese paso de reconciliación realmente, qué implica el perdón, y creo que debemos ponernos en el papel de las víctimas y entender por qué no quiere a veces dar ese paso. Si logramos eso de que se pueda encontrar
los victimarios y las víctimas en un escenario y donde el victimario, de una forma sincera, honesta y con voluntad de perdón, pues quiere expresarle ese deseo a la víctima, pues eso sería significativo. Yo creo que el perdón es algo muy individual, pero yo creo que es más un acto de creer en una sociedad distinta, ¿sí? Entonces, si no es así, ¿cómo? Es la pregunta. Si no vamos en el proceso de justicia transicional y si no apoyamos la paz, entonces ¿cómo? La paz implica la manifestación expresa de pedirle perdón a las víctimas. La paz implica de que se haga justicia en términos de la responsabilidad que le corresponde a los victimarios. Los procesos de reconciliación no son de las víctimas, ni tampoco es de la víctima con el victimario. Es de la sociedad que también revictimizó, es del Estado que también afectó. Luego es un compromiso mayor. La víctima no es un instrumento. La víctima es un fin en sí mismo. No es un instrumento de la institucionalidad, ni es un instrumento de la sociedad para saber qué ha pasado. Si hoy en día no se ha hecho un buen ejercicio de atención psicosocial a las víctimas, en 20 o 30 años viviremos problemas de salud pública. He recibido mis ayudas, como debe ser, como lo manda la ley, pero a veces sí nos sentimos vulnerados de nuestros derechos. Al menos sí deberían existir unas iniciativas muy fuertes de memoria histórica, de educación, en términos de salud, en términos de vivienda digna. Que se acuerden de nuestros seres queridos, que exijan que nos los entreguen. Nosotros queremos soluciones, que los procesos se reactiven, no se queden en archivos. Que es muy triste que víctimas no se sientan representados por los informes de memoria histórica. 40 millones de ciudadanos colombianos aceptarán lo de 6 millones y lo entenderán como una prioridad. Nosotros como docentes no nos podemos preocupar solamente por formar profesionales disciplinarmente aptos, sino también deben ser ciudadanos aptos. ¿Cuál será la voluntad realmente política para reparar hasta la última víctima que hay? Hasta que yo no sepa la verdad, si se haga justicia de los hechos ocurridos, no me sentiré reparada. Yo, madre de John Richard Pasos Gomajoa, les exijo que me entreguen a mi hijo. Ellos se lo llevaron. Si no se logra en un determinado tiempo que lo tengo pensado, que me rescaten a mi hijo, voy a ir a ese punto. Yo quiero saber la verdad de los hechos y que se haga una justicia, que no se quede en la impunidad. Pues yo espero encontrar a mi hijo. Eso es lo que más espero. Me da miedo llegarme a morir sin saber qué pasó con mi hijo. Estamos aquí esperándolo con los brazos abiertos, con esa ansiedad de abrazarlo y de estrecharlo. El pedido que yo le hago a esa gente es que permita el rescate de los restos de mi hijo. Pues expectativas a las víctimas es que su lucha no se agote, que sean las víctimas, los propios dolientes, los que se enfrenten día a día a esa angustia, a ese duelo, pero a la vida. Que no nos desanimemos a las señoras, que sigamos luchando, que sigamos porque Dios nos tiene para cosas muy grandes, que en algún momento Dios nos va a dar buenas sorpresas. Quiero seguir mi carrera, terminarla, para ayudar a esa gente que de verdad sí lo necesita. De pronto esa es mi meta al futuro y lo voy a lograr. Desde que Dios y la Virgen Santísima nos tenga con salud, como dice la canción, lo demás lo pongo yo.